Si dejamos que se cure de manera espontánea, es posible que el estrabismo, el ojo que el cerebro ignora, nunca verá bien. Esta pérdida de la visión se denomina una ambliopía y también recibe el nombre de ojo perezoso. Por eso en la mayoría de los casos la solución es el uso de gafas, el uso de prismas, una oclusión del ojo fuerte o también realizar ejercicios musculares, también el uso de toxina botulínica y cirugía. En relacionado al caso que leímos anteriormente, el posible diagnóstico va a ser un estrabismo convergente, donde el globo ocular se desvía hacia el interior y puede ser monocular, es decir, que solo se va a ver afectado un ojo, e intermitente, es decir, que solo se da por periodos y no siempre, como lo vimos en el caso de la niña que solo se daba cuando se sentía extasiada. Eso sería todo, doctora. Muy bien, Frecia. Entonces, en el caso clínico que nos están presentando, no, nos dice de una pequeñita donde el ojo derecho se volvía hacia adentro, ¿no? Cuando estaba sobre todo cansada y sobre todo cuando miraba un objeto de manera fija. Entonces, cuando se hace el examen, se encuentra ya un diagnóstico de un estrabismo interno del ojo derecho, ¿no? Entonces, lo importante es de que no tenía una doble visión y hacer el fondo de ojo, ¿no? Que es un examen muy importante para que nos permite ver muchas patologías, se encontraba normal. ¿Correcto? Entonces, en relación a lo que es el estrabismo interno congénito, en este caso del ojo derecho que tiene esta pequeña, es un trastorno que se va a dar porque hay un desequilibrio, perdón, a nivel de los músculos extraoculares. Y aunque sabemos que el estrabismo puede ser producido por alteraciones a nivel del sistema nervioso central, en la mayoría de los casos se va a deber también a un desequilibrio muscular congénito simple, y también hay casos donde hay esta asociación familiar. Ahora, el trastorno no se va a curar de manera espontánea, por lo cual siempre se recomienda que cuando uno detecta estas anomalías en la vista de los pequeñitos, ¿no? Se acuda lo más pronto posible al oftalmólogo para que pueda darse un tratamiento oportuno y evitar de que esto se vaya a seguir complicando, ¿no? Entonces, en el caso que tenemos nosotros de afectación del ojo derecho, que es el que está desviado, ¿no? Ese es un ojo que no se va a usar para ver, que no va a desarrollar una correcta visión, ¿no? Y por ende se suprime, el cerebro suprime la imagen producida por este ojo, ¿no? Entonces, la cobertura del ojo normal, ¿no? Cuando hacemos este tipo de evaluación, nos ayuda a poder detectar la afectación del ojo anormal, ¿no? Entonces, por eso es que siempre me parece que a partir del año es lo ideal llevarlo a los pequeños a consulta con oftalmología, ¿no? Para que de todos modos hacer una inspección, un examen físico en relación a que no vaya a tener ninguno de estos problemas, o si son problemas que recién se están presentando, pues ayudar prontamente al pequeño. ¿Correcto? Muy bien, chicos, pasamos por favor a al siguiente casito. Sí, doctora, me toca a mí. A ver. Está Nicole, ahorita te pongo. ¿Se llega a ver? Sí, sí, sí. Nicole y Carlo, ahorita les pongo su asistencia. Muy bien. Adelante, por favor. Para poder explicar este caso, es importante mencionar en primer lugar y como punto de partida los antecedentes de rubiola de la madre, ya que con esto podemos explicar que cuando el niño fue llevado al oftalmólogo se observó una opacidad en uno de los ojos. Esto y los demás síntomas se deberían a la rubiola congénita, que ocurre cuando el virus de la rubiola en la madre le afecta al feto en los primeros 3 meses del embarazo, que es otro dato que se nos menciona, ya que los antecedentes de esta fueron durante el primer trimestre de embarazo. Después del cuarto mes, si la madre tiene una
infección de rubiola, es menos probable que la infección ocasione daños al feto. Más adelante también se nos habla de que en una exploración física se encontró una catarata nuclear de color perlado en el ojo izquierdo. Las cataratas también son complicaciones de la rubiola congénita, caracterizada por la opacidad del cristalino. En este caso, una catarata nuclear, es decir, en la zona central o núcleo del cristalino, que es la zona afectada. Otras complicaciones más comunes es la sordera por daño al nervio auditivo, que va del oído al cerebro, es decir, una sordera neurosensorial. La rubiola congénita también puede afectar el corazón, por lo cual se realizaron las pruebas de defecto del tabique intraventricular, que es un defecto de nacimiento en el corazón, en el cual hay un orificio en la pared que separa las dos cavidades inferiores del corazón. Ahora, la pregunta nos dice, ¿hay alguna relación entre la infección por rubiola de la madre y los defectos congénitos observados en el pequeño? Bueno, en esta parte solo voy a resumir lo que ya mencioné, pues en este punto ya está claro que sí tienen una relación, debido a que la madre tiene una infección por el virus de la rubiola en los 3 primeros meses del embarazo. Puede afectar al feto en un momento crítico del desarrollo, ocasionando así problemas congénitos. Los bebés afectados más comúnmente tienen sordera por daño al nervio auditivo, problemas en los ojos como las cataratas, glaucoma infantil y retinopatía pigmentaria y finalmente problemas en el corazón. Gracias. Muy bien. Entonces, a ver, efectivamente, en este caso, lo que es el virus de la rubiola es quien está causando pues todos estos problemas, ¿no? Nosotros consideramos al virus de la rubiola como un agente teratogénico, ¿no? Ya que es capaz el virus de poder atravesar la placenta y afectar al feto. Entonces, los efectos que va a causar el virus en el feto son variados, ¿no? Y sobre todo, hay que tener mucho cuidado cuando la infección de la rubiola se presenta entre la 4ª y la 7ª semana del embarazo. Y es justo en este periodo donde se está pues desarrollando todo lo que es el cristalino y por eso es de que el pequeño presenta una catarata congénita. Igualmente, ¿no? La afectación de lo que es el órgano de Corti por acción del mismo virus lo va a destruir, ¿no? Y en cuanto a las anomalías cardíacas que debemos tener siempre presentes cuando tenemos un caso de una rubiola en una mujer gestante, es de que el pequeño pues presente estenosis pulmonar, conducto arterioso persistente, defectos del tabique interventricular. ¿Ok? Entonces, el principal problema es cuando la rubiola afecta muy temprano, ¿no? En el primer trimestre del embarazo. Ahí es donde mayor lesión va a causar, ¿correcto? Y obviamente que mientras más se acerque a la época del nacimiento, pues las lesiones van a ser menores. Y dependiendo también de qué tipo de lesión vaya a tener, pues vamos a ver qué tipos de tratamiento debe de recibir el niño, ¿no? En el caso de las cataratas, pues existe una corrección para las cataratas, no se va a sacar esta película que está cubriendo, se hace una extirpación quirúrgica de la catarata, ¿no? Si hay defectos cardíacos que se pueden tratar de forma quirúrgica igualmente. En relación a los problemas de sordera, son muy, bueno, ya saben que es imposible poderlos tratar, hay que determinar qué tipo de sordera va a presentar el pequeño, ¿no? De repente ayudarlos a veces con implantes cocleares o ver qué otra posibilidad hay, ¿correcto? Entonces, en el caso de las gestantes, siempre se recomienda la vacunación. Ustedes saben que para una mujer gestante hay todo un esquema de vacunas que sí o sí, ¿no? Está el tétano, la difteria, obviamente ahora está el COVID, ¿no? Y tener cuidado con lo que es rubiola, sarampión. ¿Listo? Muy bien chicos. Pasemos por favor al tercer casito. A ver, Grecia, adelante. Ya. El tercer caso nos dice que un pequeño de 6 años de edad era sometido a un examen sistémico
por el oftalmólogo cuando se encontró que tenía una pequeña escotadura en el sector nasal inferior del iris del ojo izquierdo. La escotadura medía 0,5 milímetros de longitud aproximadamente y abarcaba el borde pupilar. La madre del pequeño señaló que dura desde el nacimiento. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es el diagnóstico? Esto se va a tratar de un coloboma del iris, que este es un defecto en la parte inferior del iris o una escotadura en el borde pupilar, lo que hace que la pupila tenga un aspecto de un ojo en cerradura. Este aspecto puede estar limitado al iris o puede extenderse más profundamente hasta afectar el cuerpo ciliar y en la retina. Su causa puede ser por algún factor mental, aunque muy a menudo es autosómica. Este es el caso del pequeño de 6 años de mi madre, también tenía escotadura de nacimiento. La siguiente pregunta es, ¿cómo explicar este trastorno desde el punto de vista embriológico? Embriológicamente se debe al cierre de la figura retiniana durante esta semana. Aquí la arteria hialoidea sabemos que ingresa por la parte inferior de la retina, por el surco que se va cerrando desde el iris hasta el nervio óptico. Si el surco no se cierra, que va a ser el coloboma. Este puede quedar abierto a nivel del iris, como es en el caso, o también puede estar a nivel de la retina o del nervio óptico, llamándose respectivamente. Para el tratamiento se debe saber cuál es el tipo de la afección. En este caso, al ser un coloboma del iris, la afección no es mucha, entonces se puede corregir usando lentes de contactos de color para que el iris tenga una apariencia redonda. También se puede corregir con cirugía y para otros tipos ya de coloboma podría incluir para la baja visión según sea necesario. Eso sería todo, doctora. Muy bien, entonces, en el caso que tenemos ahora, en relación pues a este pequeño, que vamos a encontrar la escotadura en el sector nasal inferior del iris. Entonces, simplemente eso ya es la descripción de lo que es el coloboma, ¿correcto? Entonces, este coloboma, como lo han indicado, es una afectación que se va a dar por una falta de cierre de lo que es la fisura óptica. A veces puede ser una escotadura que es mínima, una anomalía mínima, y otras veces sí, más bien puede ser tan amplia que pueda llegar a afectar lo que es tejido uveal, causar defectos o acompañarse con defectos de lo que es el cuerpo ciliar y la retina. Entonces, en relación a cómo vamos a manejar lo que es el coloboma, dependiendo también del tipo, ¿no? Si es un grado leve, pues simplemente usando lentes de contacto para dar la apariencia de redondez del iris, pues podemos estar corrigiendo este aspecto. Otras veces, como la afectación es un poco mayor y empieza a causarme de repente problemas como ambliopía, o a veces acompañarse de cataratas, entonces se va a tratar esa parte también junto con, no si es cataratas de repente un manejo de lo que son de la parte quirúrgica o con algún tipo de corrección a través de lentes para ayudar a los problemas de ambliopía que pueden acompañarse generalmente con este tipo de afectaciones. ¿Listo? Entonces hay que analizar primero de qué grado de coloboma estamos hablando para poder brindar un tratamiento adecuado al paciente. Muy bien, pasemos por favor al cuarto casito. Ya. Sí, doctor, un momento. Es que tengo problemas de internet. Voy a poner. A ver, Carlos. Disculpe, ¿se logra ver? Sí, adelante, por favor. Ya. Se ven las diapositivas, ¿no? Oh, se cambió. Sí.
Ya, gracias. Ya, ahora vamos a pasar a ver el caso clínico número 4, en el cual nos habla de un pequeño de 5 años de edad que fue visto por el pediatra por sordera en el oído izquierdo. A la exploración se encontró normal el oído derecho. La oreja izquierda era normal, pero había una pequeña tumefacción por delante del trago. La tumefacción era sésil y a la palpación se pudo identificar dentro de la misma una estructura firme. La exploración del meato auditivo externo descubrió que terminaba de manera ciega a unos 5 milímetros de la superficie. El oído interno parecía estar intacto, puesto que el pequeño podía escuchar una diapasón vibrante colocado sobre la apófisis mastoide. La prueba de conducción aérea, desde luego, no descubrió la audición. Entonces, lo que nos pregunta el caso clínico es cuál es su diagnóstico. El niño de 5 años presenta una atresia unilateral del conducto auditivo externo a nivel del meato. Y entonces, para ello debemos saber que una atresia es una obstrucción causada por una malformación o un desarrollo normal durante la gestación del conducto auditivo, la cual genera alteraciones en el desarrollo del pabellón auricular, oído externo, oído medio o combinaciones. Tiene más prevalencia en hombres que en mujeres, provocando la pérdida de la audición. En términos más precisos, se trata de una hipoacusia auditiva. En la mayoría de los casos de atresia, un revestimiento óseo separa el conducto auditivo externo del resto del oído, y en casos de atresia total hay una ausencia completa del conducto auditivo externo, es decir, hay una obstrucción absoluta del orificio externo en la piel. Y vamos a encontrar que hay una clasificación según Altman y se puede ver en 4 tipos diferentes: las malformaciones menores del pabellón y el conducto auditivo externo, las malformaciones moderadas del oído externo y oído medio, y las malformaciones severas del oído externo y oído medio, y por último los síndromes diagenésicos asociados. Ahora, explicando el caso clínico desde el punto de vista embriológico, durante la creación del conducto auditivo externo, las células ectodérmicas de la parte profunda del tubo proliferan y forman una placa epitelial sólida llamada el tapón meatal, que después en el periodo fetal se degenera por la apoptosis de las células y se vuelve a la cavidad interna del conducto auditivo externo. Sin embargo, en los casos de atresia del conducto auditivo externo, existe un bloqueo por la ausencia de canalización en el tapón meatal, pero por la parte superficial puede ser bloqueada por el tejido fibroso y óseo, por ello la tumefacción. Ahora, el canal auditivo que termina en ciego y la corta distancia que existe son indicios que el niño sufre de tal condición. También esto explicaría la sordera durante la prueba de conducción aérea. Y el oído interno tiene un origen completamente distinto al externo y por ello no se ve afectado. Y la atresia unilateral del conducto auditivo externo se va a asociar a la microagnatia. Eso sería todo. Y también como tratamiento podemos decir que la cirugía para la remoción de tejido fibroso también puede ser una opción, también como cirugías como la canaloplastía, metaloplastía e injertos de piel. Eso sería todo respecto al caso. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando tenemos este tipo de presentaciones en relación a una sordera, lo primero que nos indican es que cuando se le hizo el examen al pequeño, ¿no? Se encontró que el oído derecho estaba normal, la oreja izquierda era normal, pero presentaba una tumefacción por delante del trago, ¿no? Y esa tumefacción, pues, era como sésil, es decir, tenía como un pedículo, y a la palpación, pues, se podía identificar una estructura más consistente, más firme, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de problemas, se hace lo que es las pruebas de audiometría para ver también si es que se mantiene la conducción aérea o si también está comprometida lo que es la conducción ósea. ¿Listo? Entonces, lo que presenta nuestro caso clínico es una atresia congénita del meato auditivo externo, ¿no? Que es un defecto que abarca el extremo interno de la parte cartilaginosa del meato, ¿no? Y acompañando a esta alteración también hay un apéndice auricular pequeño, ¿no? Que lo que va a contener es una estructura cartilaginosa en su interior. Entonces, en este tipo de pequeños, lo que, como ha mencionado su compañero, hay que ver, ¿no? Además, si hay compromiso de oído medio y también de oído interno.
Entonces, lo que pasa con estos niños con atresia es que tienen una pérdida auditiva, obviamente porque no hay una conducción del sonido hasta lo que es el oído medio, hasta el oído interno, ¿listo? Y si nosotros hacemos una exploración, si hacemos la apertura, digamos, una cirugía para poder de alguna forma modificar o aperturar el canal, ¿no? Podremos encontrar en muchas oportunidades que tanto el oído interno se va a encontrar sano y sin ningún problema. Entonces, lo que se hace es una reconstrucción quirúrgica para poder restablecer la vía de conducción, ¿no? A través del canal auditivo, ¿no? Y pueda llegar hasta el oído medio interno, ¿no? Siempre y cuando pues no haya afectación, una sordera de otro tipo, ¿correcto? Lo que se hace es una canaloplastía. Y en caso, pues a veces es necesario utilizar ciertos audífonos, ¿no? Que ayuden a la conducción a través del hueso, ¿no? Para tratar este tipo de atresias, ¿no? Entonces, se tiene que analizar no solamente porque estoy observando que el conducto externo está cerrado, no significa que el oído interno, el oído medio no vayan a estar comprometidos. Entonces siempre se hace un examen completo de toda la vía auditiva para ver la conducción ósea, que no haya compromiso nervioso, ¿no? Para descartar cualquier otro trastorno que vaya a acompañar. Muy bien chicos, pasemos por favor al primer casito del capítulo 15. Buenas tardes, doctora. ¿Se ve mi pantalla? Adelante, por favor. Ahora vamos a pasar a explicar los casos del capítulo 15, sistema tegumentario. El caso clínico número 1. El caso clínico indica una pequeña de 18 meses de edad fue llevada al dermatólogo por sequedad y descamación de la piel. A la exploración física se observó que las escamas eran de forma cuadrilátero-poligonal, con bordes enrollados. Las superficies externas extensoras de brazos y piernas estaban afectadas con más intensidad que las superficies flexoras, y la piel del dorso lo estaba más que la superficie anterior del tronco. La cara tenía una afección muy leve. La madre dijo que las escamas de pescado habían aparecido por primera vez cuando su hija tenía 8 meses de edad. El trastorno mejoraba durante los meses de verano, pero empeoraba durante los meses de invierno. La pequeña era totalmente sana por lo demás. Al interrogatorio, la madre dijo que había sufrido el mismo trastorno y que sus otras 2 hijas sufrían una forma más ligera de la alteración. ¿Cuál es el diagnóstico? Algo importante a considerar en este caso es la sequedad y descamación de la piel, la forma de las escamas que eran de forma cuadrilátera y poligonal, con bordes enrollados, y también es importante considerar que la primera vez que presentó su hija estos síntomas tenía 8 meses de edad, y que ella también sufrió el mismo trastorno, además que sus otras 2 hijas. Considerando todo ello, podemos llegar al diagnóstico que se trata de una ictiosis vulgar. ¿Qué es esta enfermedad? Las ictiosis son un grupo de enfermedades que producen escamas visibles en toda o gran parte de la superficie de la piel. Pueden ser debidas a anomalías hereditarias de la queratinización o a trastornos adquiridos. Entre los trastornos adquiridos podemos considerar las neoplasias. Las primeras, las anomalías hereditarias, son mucho más importantes en la edad pediátrica. Además, existen diferentes formas de clasificar las ictiosis. Entre ellas se puede dividir entre ictiosis por anomalías congénitas
en vulgares, como las manifestaciones clínicas, no son evidentes en el momento del nacimiento, que vendría a ser el caso de esta niña, que los primeros síntomas se empezaron a manifestar a los 8 meses de edad. Y las congénitas son cuando las manifestaciones ya son visibles en el recién nacido. Respecto al tratamiento, en la actualidad el tratamiento de la cistiosis es sobre todo sintomático, en las cuales se debe de considerar medidas generales, sobre todo en neonatos con formas graves. Se benefician estos con un ambiente húmedo. La higiene también es esencial a lo largo de la vida de estos pacientes para evitar la sobreinfección y favorecer la eliminación de las escamas. También se recomienda un gel de pH ácido, que es muy recomendado para este tipo de casos. A la vez también se puede aplicar un tratamiento tópico, entre las cuales las sustancias más empleadas son los emolientes y los queratolíticos. Tal es el caso de la urea, los alfa-hidroxiácidos, en especial el ácido láctico y el propilenglicol. También es recomendable los aceites vegetales y minerales, la vaselina y la parafina, que tienen una acción predominantemente como emoliente. También son recomendados los retinoides tópicos, que tienen una acción queratolítica y queratoplásica, pero la principal limitación de estos retinoides tópicos es el costo elevado que tienen. También hay estudios en los cuales se ha demostrado la eficacia de derivados de la vitamina D, como el calcipotriol y el tacalcitol. También se puede aplicar un tratamiento sistémico con isotretinoína o acitretino. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, entonces en relación a la ictiosis, que acá en Arequipa por lo menos he visto en mi época de residencia un par de casos de ictiosis, hay que tener en cuenta que este tipo de desórdenes son generalmente por una afectación en relación a la maduración del epidermis, ¿no? Por lo cual la piel va a tener esa apariencia como si fueran escamas de pescado. Entonces lo que tenemos es un exceso en cuanto a la producción de la queratina, ¿no? Justamente por este defecto en cuanto a la descamación, ¿no? Llevando a la formación de esta piel como que media reseca. Este tipo de patología usualmente la vamos a diagnosticar desde el nacimiento. En el caso de los adultos, a veces más se puede asociar como una enfermedad paraneoplásica, es decir, acompañando a ciertos tipos de neoplasias como cáncer de mama, linfomas, etc. ¿Listo? El tipo más común, porque existen varios tipos de ictiosis, es la ictiosis vulgar, existe lo que es la lamelar, que es una condición que nosotros vemos mucho en los recién nacidos, donde las escamas tienen una apariencia como si fueran plateadas. ¿Listo? Y como ha mencionado, pues existen también acompañando otro tipo de patologías. La forma de cómo se debe tratar, porque no tiene cura, simplemente es mantener la piel hidratada, ¿no? Porque si yo no doy el tratamiento con los queratolíticos, con la isotretinoína, hay un montón de fármacos para poderlo tratar, lo que voy a conseguir es que la piel se siga resecando por esta piel engrosada que vamos a tener, presenta en grietas y que finalmente pues se agregan infecciones bacterianas, entonces se complica un poco el problema. Entonces, los medicamentos que tenemos a nuestra disposición actualmente para lo que es el manejo de la ictiosis son amplios, ¿no? Y debemos ir probando cuáles son el tratamiento más adecuado para cada persona y obviamente dependiendo del tipo de ictiosis, ¿no? Entonces, lo que generalmente se usa son los queratolíticos,
lo que son retinoides, principalmente esos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, pasemos por favor al segundo casito. Doctora, ¿ya? Sí, adelante, Alison. Bien. Un muchacho de 15 años fue examinado por el dermatólogo porque tenía una tumefacción blanda e indolora por encima del borde externo de la órbita derecha. La tumefacción había sido observada por primera vez 5 años antes y desde entonces había aumentado de tamaño de manera gradual. En la exploración se encontró una tumefacción blanda fluctuante del tamaño de un guisante sobre la apófisis cigomática del hueso frontal. La piel se movía con libertad sobre la tumefacción, pero este estaba adherido al hueso subyacente. ¿Cuál sería el diagnóstico y cómo trataría usted a este paciente? El diagnóstico sería angioma común no quístico. Un angioma está formado por vasos sanguíneos adicionales que se agrupan y forman una masa densa. No se sabe qué causa que estos vasos sanguíneos se agrupen. Los síntomas pueden estar presentes al nacer, pero crecen con más frecuencia en los primeros meses de vida. Comienzan como una marca plana y roja en cualquier parte del cuerpo, con mayor frecuencia en la cara o cuero cabelludo, pecho o espalda. Por lo general, un niño tiene una sola marca. Algunos niños pueden tener más de uno y particularmente si nacen en un parto múltiple. La marca roja crece rápidamente hasta convertirse en una protuberancia esponjosa y de aspecto gomoso que sobresale de la piel. El angioma entonces entra en una fase de reposo y eventualmente comienza a desaparecer lentamente. Muchos angiomas desaparecen antes de los 5 años de edad y la mayoría desaparecen antes de los 10. Una vez que desaparecen, la piel puede quedar ligeramente decolorada o elevada, pero en el caso clínico vemos que el muchacho ya tiene 15 años, ¿no? En el tratamiento de los hemangiomas existen dos actitudes, una expectante y una terapéutica o quirúrgica. La expectante podría indicarse en hemangiomas pequeños y lejos de zonas de posible daño funcional, con lento crecimiento, pero debe considerarse que después de llegar a su máxima involución, alrededor de un 25% de los hemangiomas presentan una deformidad significativa. Deben ser sometidos a un tratamiento aquellos que obstruyan el eje visual, vía aérea, canal auditivo. Aquellos con crecimiento rápido que puedan producir destrucción tisular o desfiguración importante, lesiones ulceradas y lesiones con gran extensión cutánea o con afección visceral que puedan desembocar en insuficiencia cardíaca congestiva o alteraciones hematológicas. También los corticosteroides sistémicos son el tratamiento de elección a dosis inicial de 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, de prednisona o prednisolona, administrada una vez al día por la mañana. Lo más frecuente es conseguir una detención del crecimiento, mientras que disminuye de tamaño se observa en menos de la mitad de los casos. La administración intralesional de corticoides a intervalos de 4 y 8 semanas es un tratamiento efectivo que consigue también evitar los efectos adversos de los corticosteroides sistémicos. La indicación del interferón, también por los efectos adversos neurológicos, está limitada a lesiones con riesgo vital o funcional severo que no correspondan a corticoides. Otro grupo de tratamiento también son los citotóxicos, como la bleomicina intralesional, la vincristina, ciclofosfamida y la pingiamicina. Otras modalidades de tratamiento médico y quirúrgico como son la radioterapia, crioterapia, escleroterapia o implantación de metales intralesionales. Pueden tratar también algunos hemangiomas concretos. Eso sería todo, doctora. A ver, acá
Alison, no es el diagnóstico correcto porque en lo que tú refieres del hemangioma, los hemangiomas tienen otra presentación. ¿Listo? A ver, vamos a analizar bien el casito para que lo puedan comprender. Entonces, tenemos un muchacho de 15 años que tiene una tumoración, una tumefacción que es blanda, indolore, que se encuentra por encima del borde externo de la órbita derecha. La primera vez que lo vieron fue a los 5 años y luego pues esta lesión empezó a aumentar de manera gradual. Cuando se hizo el examen se vio de que era fluctuante, ¿no? Una tumoración blanda o fluctuante del tamaño de un guisante sobre la apófisis sigmocomática del hueso frontal y la piel se movía con libertad sobre la tumefacción. Entonces esto ya nos quiere decir que no es una lesión que esté adherida a piel o a planos, o sea, no está adherida a planos superficiales o a planos profundos. ¿Listo? Si fuera un hemangioma, las características son otras, son lesiones que están muy irrigadas, que toman un color en particular. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico en estos casos? Sería el diagnóstico de un quiste dermoide, que es algo muy frecuente. Los quistes dermoides son estas tumoraciones que se originan porque las células epiteliales van a quedar atrapadas durante el cierre de los procesos embrionarios que van a formar, que se van a dar durante la formación de la cara, ¿no? Y por ejemplo, en este caso de lo que sería el proceso maxilar con el proceso frontonasal del lado derecho. Entonces, este tipo de quistes van a crecer de manera gradual, eso es algo normal, tienden a veces a poderse infectar porque como están conteniendo piel, ¿no? Obviamente va a haber secreción sebácea propia de la piel. Y lo más que nada es un problema que es cosmético. Entonces, siempre la descripción de una lesión que es móvil, que es fluctuante, ¿no? Que cuando nosotros la palpamos, no es dura, es más o menos como si hubiera un contenido medio pastoso, ¿listo? No tienen por qué doler. A veces estas las vamos a encontrar en línea media también. Son muy frecuentes encontrarlos a nivel de la boca, ¿listo? Y entonces nosotros lo que hacemos es hacer la resección. Entonces, lo que se tiene que hacer es retirar el contenido del quiste y obviamente sacar toda la pared quística y eso lo llevan a patología para que nosotros lo podamos ver y comprobar que realmente las capas que están constituyendo este quiste pues son tejido cutáneo, ¿no? Que está formado por epidermis, a veces encontramos ¿cómo se llama? Glándulas ecrinas, apocrinas, folículos, los folículos con las glándulas sebáceas, ¿no? El epitelio estratificado del epidermis, ¿no? Entonces, y hasta a veces tienen un contenido que es queratinoso, ¿no? Que es queratina. Entonces, pero eso, bueno, todo eso lo miramos nosotros en el microscopio. Y dentro de los diagnósticos diferenciales de un quiste dermoide no está ningún tipo de hemangioma. Están, por ejemplo, lo que son los quistes foliculares, lo que es el esteatocistoma, quistes de los folículos vellosos, entonces, pero no entra ahí lo que es el hemangioma. Entonces, esa descripción, el diagnóstico correcto es un quiste dermoide. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos por favor con el siguiente caso. Con el casito número 3, por favor. ¿Ve mi pantalla, doctora? Adelante, por favor. Continuando con el sistema tegumentario, me toca exponer el caso clínico número 3. Y describe lo siguiente. Un niño de 4 años de edad fue llevado al dermatólogo por falta de vello en la cabeza. Al nacer el pequeño tenía pelo normal en la cabeza, sin embargo, después del primer año de la madre observó que este era de crecimiento lento y empezaba a caerse.
A la exploración se encontró que el pequeño estaba casi calvo, no tenía cejas y las pestañas eran muy finas y escasas. La biopsia de la piel cabelluda descubrió falta de folículos pilosos y las glándulas sebáceas y los músculos erectores del pelo eran hipoplásicos. Bien, con todo lo nombrado anteriormente, se pudo concluir que el niño tenía alopecia areata, que consiste que es cuando hay una ausencia o pérdida del pelo del cuero cabelludo de manera aislada o por problemas de la piel. Es un padecimiento común, aunque en algunos casos se asocia con otras enfermedades. Por ejemplo, la alopecia areata, que se caracteriza por pérdida del pelo, hay dos, que es la cicatricial y la no cicatricial. La no cicatricial se clasifica en 3 grupos de acuerdo a la gravedad y en las regiones donde se observa la ausencia del pelo. La primera es la que es alopecia areata en parche, que es considerada, es en forma de parche, como su mismo nombre lo dice, que son redondos u ovalados en la cabeza, que es mayormente el 90% de los casos, o en diferentes partes del cuerpo. También tenemos la segunda, es la alopecia total, que es cuando existe una ausencia total o casi total del pelo en el cuero cabelludo. Y la tercera es la alopecia universal, que es la establecida como la más grave que las dos anteriores, porque la pérdida del pelo se observa en todo el cuerpo, que incluye la cara y el cuero cabelludo. Y bien, con respecto a la cicatricial, hay 2 tipos, que es la primaria y la secundaria. En la primaria puede ser adquirida de origen desconocido o se puede producir a consecuencia de una dermatosis autoinmune. Y en el caso de la secundaria, la inflamación se debe a que la presencia de otras patologías como neoplasia primaria, neoplasia metastásica o infecciones. Así como también traumatismos, quemaduras, heridas o radioterapia. Bien, de todas las que hemos nombrado, la alopecia areata en parche es la forma más común en niños. Como ya lo dije, es en forma circular o ovalada. También puede ser como en el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, como es el caso del niño que describe el caso, o en cualquier lugar donde haya pelo. Y en adultos también se observa más ausencia de pelo en lo que es la barba o incluso en el área púbica, con tamaño y número variable en cada persona. Para su diagnóstico, sobre todo en recién nacidos, que es cuando hay poco pelo que se tiene en esta etapa, el diagnóstico se debe basar en la historia clínica. Es uno de los elementos claves para identificar posibles disparadores de la enfermedad o determinar la presencia de algún otro desorden clínico en ellos. Es muy importante la exploración física, ya que permite tener un diagnóstico preciso mediante el apoyo de técnicas como el signo de pilotracción y el signo de Jacquet, o el uso de herramientas como un dermatoscopio, con el que podemos observar puntos amarillos y pelo en forma de signo de exclamación en la periferia del parche. Y con respecto a los síntomas, con todo lo que se nombró anteriormente, se dice que hay una atrofia en los folículos pilosos añadido a las glándulas sebáceas. Si los músculos erectores del pelo son hipoplásicos, significa que no hubo un buen desarrollo del mismo en la etapa embrionaria. Con respecto al tratamiento, es necesario centrarse en sus características, determinando si es cicatricial o no, o si es congénita o adquirida, y si es localizada o difusa. Para la alopecia cicatricial no existe ninguna solución efectiva, ya que si no hay raíces susceptibles de ser estimuladas. Y en el caso de que la alopecia areata sea limitada, el tratamiento son los corticoides tópicos o infiltrados, especialmente cuando es una alopecia leve. También se le puede añadir la inmunoterapia tópica y tratamiento sistémico en los casos más extensos de
alopecia. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, a ver, entonces sí, correcto, este pacientito lo que tiene es alopecia, ¿no? El dermatólogo lo ve porque no tiene, bueno, vello a nivel de la cabeza. Entonces, antes de enfocarnos en lo que es la alopecia, es importante que ustedes se acuerden de que el crecimiento del pelo, sabemos que se va a dar por fases. Tenemos la fase anágena, la catágena y la telógena. ¿Listo? Y histológicamente, por lo menos es parte de mi especialidad, nosotros observamos los cambios que se van a dar en cada una de estas fases. ¿Listo? El periodo en el cual el pelo va a ir creciendo es la fase anágena, luego la fase, viene la fase catágena, que es la que va a durar semanas, cortas semanas, porque el pelo deja de crecer, y finalmente pues viene la fase telógena, donde obviamente hay una pérdida o caída del cabello. Entonces, acá interviene cómo nosotros observamos lo que es el folículo piloso. ¿Listo? En el caso de lo que es la alopecia, es importante descubrir qué tipo de alopecia hay, ¿no? Porque dependiendo de eso uno va a dar el tratamiento. Entonces tenemos lo que es la alopecia areata clásica, donde nosotros pues vamos a ver esta pérdida de cabello que es en parches, que a veces va a producir cierto malestar en estas áreas, como que las áreas del cuero cabelludo están o pica mucho, hay mucho prurito, o hay más que nada una sensación como que de quemazón en estas áreas. ¿Listo? Entonces son áreas que están bien circunscritas, perdón, a veces acompañadas de ligera inflamación que puede afectar esta área, o afectar pues también otras zonas cercanas al foco inicial, y estas lesiones pues poco a poco se van a ir expandiendo. Entonces, en el caso de la alopecia areata clásica, pues hay también los subtipos, como han dicho, la total, que es la mayor parte de los casos, la universal, ¿no? Donde hay una afectación no solamente a nivel de lo que es cuero cabelludo, sino también a nivel de todo el cuerpo. Hay otros tipos que es la ofiasis, la alopecia areata difusa, y bueno, otros tipos que histológicamente también nosotros los reconocemos. En el caso que nosotros hacemos el diagnóstico, se debe tomar una muestra a veces de cuero cabelludo, o si no del pelo, pero que vaya a contener el bulbo. Entonces hay que ver las fases de crecimiento del pelo, ¿no? Y bueno, eso ya es más para especialidad, para hacer el conteo de los cabellos, de cómo va la estructura del folículo piloso, si está acompañado de todo lo que hay. Y lo más importante es de que en este tipo de lesiones lo que sí encontramos es que se van a dar mucho lo que es el trabajo, o bueno, la afectación por parte de lo que son componente inflamatorio de tipo linfocitario. Entonces, en las muestras de histología es algo que también nosotros nos fijamos mucho, ¿no? Entonces, y el tratamiento pues puede ser, como he mencionado, el usar corticoides de forma tópica o solamente a nivel de la lesión, el famoso minoxidil que usan los chicos para que les crezca el cabello de forma frondosa. A veces se puede utilizar inmunoterapia, ¿no? Uso también de retinoides tópicos acompañados de lo que es fotoquimioterapia, láser, ¿qué más? Metrotexate, ciclosporina. O sea, es muy amplio lo que se tiene en cuanto al manejo de lo que es la alopecia ahora, pero lo inicial es manejar con corticoides, con minoxidil, ¿no? Y bueno, y en caso que todo esto pues no funciona, siempre el implante puede ayudarnos, pero lo interesante de la alopecia es de que es un componente autoinmune el que está causando estos problemas. Entonces hay que intentar
inmunosuprimir un poquito al paciente, por eso el uso de los corticoides como medicamentos de primera línea, ¿no? Para que el cabello nuevamente vuelva a crecer. ¿Listo? Muy bien chicos, pasemos por favor al siguiente casito, al casito número 4. Doctora, ¿ya? Sí, adelante, Danita. Ya. Bueno, continuando con el sistema tegumentario, me tocó el caso 4, en donde dice, una pequeña de 8 años de edad fue llevada por su madre al pediatra por la existencia de crecimiento notorio de pelo en brazos y piernas. En las extremidades de esta pequeña se observó poco después de su nacimiento la existencia de vello fino y desde entonces este se ha vuelto más largo y más grueso. A la exploración física se encontró crecimiento excesivo de pelo en brazos y piernas y las palmas de las manos y las plantas de los pies estaban libres de trastorno. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, al comienzo planteé dos posibles diagnósticos que son el hirsutismo e hipertricosis, ya que ambos tienen en común la presencia excesiva de pelo. Sin embargo, encontré diferencias en ambos que me hizo descartar uno de los dos debido a lo que nos decía el caso. Primero que nada, el hirsutismo es la presencia de vello corporal rígido o oscuro de tipo terminal que aparece en el cuerpo de las mujeres en donde no debería haber, principalmente en zonas como en la cara, parte inferior del abdomen, muslos, espalda, y se da en mujeres que pasan por la pubertad en la edad reproductiva. Mientras tanto, la hipertricosis es un aumento excesivo de pelo de tipo lanugo, pelo velloso terminal, que aparece de manera independiente de la edad, raza o sexo. También el hirsutismo es el crecimiento anormal de pelo en zonas dependientes de andrógenos que se observa en trastornos hormonales como policostosis ovárica, tumores de corteza renal, entre otros. Mientras que la otra puede afectar toda superficie corporal o solo un área particular del cuerpo. El pelo no incrementa en diámetro y no está limitado a un patrón masculino de crecimiento. Por otro lado, el hirsutismo se da por un desorden sistémico debido al cambio hormonal, mientras que la hipertricosis se da por una variación constitucional en la sensibilidad del folículo. Y por último, el hirsutismo es la aparición de un pelo más grueso y pigmentado, mientras que en la hipertricosis el vello es más fino sin pigmentar y en algunos casos se vuelve más grueso a medida que crece. Con la información anterior, descartamos ya el hirsutismo debido a que la paciente no se encuentra en edad reproductiva, tiene 8 años. Bueno, al menos no se menciona ningún dato de pubertad precoz. Del mismo modo, se menciona que se dio un crecimiento de vello fino sin detallar presencia de pigmentación, por lo que se sobreentiende que permaneció igual. Así que se diagnostica con hipertricosis lanuginosa congénita. Ya. Entonces, viendo los síntomas del examen físico, estamos frente a la hipertricosis lanuginosa congénita. Esta es una enfermedad congénita de la piel poco frecuente que se caracteriza por la presencia de pelo de tipo lanugo de 3 a 5 centímetros de largo en todo el cuerpo, excepto en palmas, plantas y en membranas mucosas. El lanugo es un vello corporal muy fino que tiene todos los bebés durante la gestación y normalmente un tipo de lanugo desaparece antes de que el bebé nazca y otro que crece después se cae durante el tercer o cuarto mes de vida. El vello fetal continúa su crecimiento en toda la superficie corporal y no suele reemplazarse con pelo terminal. Algunas consideraciones a tener en cuenta de acuerdo al curso es que los folículos pilosos se desarrollan en el feto en el tercer mes de gestación y continúan apareciendo en los 3 meses siguientes. El lanugo normalmente es sustituido por vello que recubre la mayoría del cuerpo. El pelo tiene 3 fases alternativas de actividad e inactividad. Anágeno, que es la fase de crecimiento, catágeno, fase de rápida involución, y telógeno, la fase quiescente. La longitud del pelo es determinada en la fase anágena. Cuando los folículos permanecen más tiempo de lo habitual en esta fase, aparece la hipertricosis. Mientras tanto, en el folículo, la papila dérmica es una estructura que se encuentra en la base de los folículos pilosos. Esta dirige los eventos de control de crecimiento del pelo, la lesión o degeneración de la misma, y esto es un factor crucial en el daño permanente. Las causas de hipertricosis son muy variadas y se sugieren 3 principales mecanismos. Primero está la conversión del vello en pelo terminal. La producción de andrógenos en la adolescencia provoca que los folículos en axilas, ingles, pecho y espalda crezcan tanto en longitud como en profundidad, convirtiéndose en folículos terminales.
Hipertricosis muchas veces incluye el mismo proceso de conversión de vellos a pelos terminales en regiones del cuerpo que normalmente no tienen estos últimos. Este mecanismo todavía no está bien comprendido. Después están los cambios en el ciclo de crecimiento del pelo, como ya mencioné antes. Así como en la teoría de conversión del vello pelo terminal, el control de la alteración del ciclo de pelo apenas empieza a entenderse. Los folículos de cada determinada topografía tienen su propio patrón de crecimiento que puede ser alterado por influencias sistémicas como andrógenos, hormona tiroidea y hormona de crecimiento. Y por último está el incremento de la densidad de los folículos pilosos. La densidad de los pelos es muy variada en la piel normal, desde folículos pequeños hasta los más grandes, como en la piel cabelluda. Algunos casos de hipertricosis tienen un número total de folículos mayor de lo normal, según el sitio anatómico. Y eso sería todo por mi parte, doctora. Listo, muy bien, Anika. Buena diferencia que has hecho entre lo que es el hirsutismo y la hipertricosis, ¿no? Por ejemplo, el caso más ejemplar en relación a lo que es el hirsutismo es lo que van a presentar las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Este bigote, ¿no? Que van a presentar, eso es hirsutismo, ¿no? Ahora, en relación a lo que es la hipertricosis, que es lo que tiene nuestra paciente, es un tipo de afectación, por así decirlo, donde nosotros vamos a encontrar un aumento del pelo de distintos tipos, ¿no? Ya sea lanugo, de tipo velloso o terminal, ¿no? Independientemente de la edad, independientemente del sexo, ¿no? Que va a afectar a partes del cuerpo y que no tiene una dependencia con los estímulos androgénicos. Todo lo contrario que estamos viendo con lo que pasa con el hirsutismo. ¿Listo? Entonces, en estos casos hay distintos tipos de hipertricosis que nosotros podemos ver. Es más que nada un problema cosmético que muchas veces puede afectar el total de la superficie corporal o a veces solamente ciertas áreas en específico, ¿no? Es por eso que nosotros lo tenemos en clasificación como un hirsutismo, perdón, una hipertricosis congénita localizada, ¿no? Que a veces acompaña de lo que son los nevus, ¿no? O con ciertas malformaciones o aparición a nivel de la columna o a nivel de los codos, acompañando lo que son los neurofibromas. Y también existen las presentaciones congénitas, como la que generalizadas, como la que nos ha indicado Danica, ¿no? Lo que es la hipertricosis la anuquinosa congénita, que es muy rara, donde la característica va a ser en relación al tipo de pelo que se está presentando, que sería de tipo lanugo, perdón, y que permanece pues el lanugo en todo el cuerpito desde que nació el paciente, ¿no? Y lo único que respeta pues son las palmas, las plantas y las mucosas. De por sí nosotros sabemos de que el lanugo ya empieza a desaparecer entre el 7º, 8º mes de gestación, ¿no? Y termina de desaparecer alrededor de los 2 primeros meses de vida, ¿no? Entonces ya más allá de este tiempo ya es algo normal. Para poderlo tratar, ¿no? Utilizamos algún tipo de inhibidores del crecimiento del cabello. A veces utilizan lo que, bueno, la depilación, ¿no? Mediante electrolisis para poder eliminar lo que es la papila dérmica del folículo piloso, ¿no? Para así evitar nuevamente el crecimiento. Las técnicas son muy variables, ¿no? Y sobre todo si es que está comprometiendo gran parte del cuerpo, pues se utiliza una combinación de métodos depilatorios, no tanto químicos como mecánicos para lograr obtener un buen resultado, ¿no? Muy bien, chicos, vamos al siguiente, por favor, al siguiente casito. Buenas tardes, doctora. Bueno, a mí me tocó
caso 5 del sistema tributario, y nos dice que una mujer de 19 años de edad visitó a su médico porque había observado una mancha parda pequeña por debajo de su glándula mamaria derecha. La había observado por primera vez cuando tenía 7 años de edad. Cuando tenía 12, la mancha se había vuelto más oscura y a la exploración física se observó una pequeña zona circular pigmentada sobre el séptimo cartílago costal derecho, a nivel de la línea media clavicular. La piel está un poco elevada en el centro de la mancha y no se descubrió ninguna otra cosa normal. ¿Qué anomalía congénita es la causante probable de este trastorno? Bueno, el diagnóstico sería la politelia, que es una malformación congénita que hace referencia a los pezones supernumerarios, o sea, pezones extras, sin glándula mamaria adicional. Se encuentra generalmente en la línea mamaria que sigue a los pezones en el tórax hacia el abdomen. Sus causas: se considera un atavismo de la evolución. Las causas más comunes son la variación del desarrollo normal y alguna anomalía genética menor. Síntomas pueden ser pequeños y a menudo se les confunde con verrugas lunares, ya que no tienen el aspecto normal de un pezón típico. No tiene areola. Y su tratamiento, bueno, la mayoría de las personas no necesita un tratamiento ya que no produce molestias ni dolor, pero algunas veces causa complejos y problemas de autoestima y se podría recurrir a una cirugía estética. Eso es todo, doctora. Muy bien, entonces sí, tenemos este caso muy claro en relación a una mujer con un pezón y una areola adicional, ¿no? La politelia a nivel del lado derecho. En estos casos, el pezón es muy pequeño y no hay pruebas de que exista tejido mamario acompañándolo, ¿no? Debe observarse también que el sitio del pezón adicional está a lo largo de la línea que corresponde a lo que es la línea láctea, ¿no? Además de eso, lo que es el oscurecimiento de lo que es el pezón y la areola se dio pues al momento de la pubertad, ¿no? Y esto ha sido más que nada producido por influjo de las hormonas sexuales en lo que son su afección sobre los melanocitos del epidermis, ¿no? Entonces, en esa misma época se oscurecieron los pezones y las areolas también que estaban presentes en la ubicación normal. Entonces, la politelia es una afectación que es común y que no debemos confundirlas con otro tipo de afectaciones como es el caso de las molas pigmentadas, ¿no? Muy bien chicos, sigamos por favor con el siguiente casito. ¿Se logra ver, doctora? Disculpe. ¿Sí, no? Sí, adelante. Ya, ahora pasaremos a hablar. Ya. Ahora pasaremos a hablar al caso clínico número 6, en el cual nos habla de una mujer de 24 años de edad. Se encontraba en el sexto semestre de su primer embarazo. En la clínica prenatal, el médico examinó sus glándulas mamarias y encontró pezones invertidos en ambos lados. El médico le preguntó si había tenido esta alteración toda su vida y replicó que sus pezones habían sido siempre pequeños y que temía no poder alimentar al pecho a su hijo. Entonces, respondiendo a la primera pregunta que nos indica, sería ¿cuál es la explicación biológica del trastorno conocido como pezones invertidos? Respondiendo a la pregunta, el desarrollo del pezón en el útero se observa alrededor del tercer trimestre, en el que se desarrolla una fosa mamaria en la epidermis de la yema mamaria. Durante el noveno mes, este hoyo se canaliza y el mesodermo subyacente prolifera para elevarlo por encima de la areola, lo que lleva a la formación de un pezón. Los patrones de desarrollo defectuosos en el mesodermo no logran elevar el pezón por encima del plano areolar y pueden resultar en un pezón invertido. Ahora, un pezón invertido es una condición definida como el pezón que se retrae hacia adentro en lugar de apuntar hacia afuera, como se ve en la anatomía normal, y puede ocurrir en ambos sexos y puede ser congénito o adquirido.
La proyección del pezón invertido se encuentra debajo del plano areolar en oposición a la posición anatómica normal, donde se proyecta más allá del plano areolar de la mama, y el pezón invertido benigno debe diferenciarse de la neoplasia mamaria. Ahora, la segunda pregunta nos indica que ¿puede esta alteración congénita, si ocurre en un solo lado, ser secundaria a una alteración más grave? Sí, si es congénita no representa mayor riesgo, pero si es adquirido puede ser una señal de un cáncer de mama. Y ahora también se observa que se puede ver que sea el defecto en una sola mama, lo cual no indica mayor gravedad debido a que las mamas son independientes y la producción de leche también van a ser independientes. Y como última pregunta sería, ¿qué consejo daría usted a esta mujer? El consejo sería que vaya a hacerse una revisión más profundizada y vean el grado de la afección, ya que se divide en tres. Puede ser un pezón invertido de grado 1, que se denomina pezones tímidos, y tienen fibrosis mínima o nula y demuestran una suficiencia de tejido blando. Los conductos lactíferos son normales, incluso con la retracción. Estos pezones son muy sensibles de manipulación y mantienen la proyección durante un tiempo considerable, lo que permite amamantar fácilmente, aunque la iniciación puede presentar algunas dificultades. También tenemos pezones invertidos de grado 2, demuestran fibrosis de grado moderado en el examen de tejidos y se ven haces de músculo liso que recubren el estroma fibroso. Los conductos lácteos se retraen y los pezones se pueden sacar, pero se retraen poco después. Es posible amamantar, pero el bebé puede tener dificultades para agarrarse al pezón. La decisión de lisar las bandas fibrosas que rodean los conductos lactíferos es individualizada. La mayoría de los casos no necesita una corrección quirúrgica. Y como último punto vamos a tener al pezón invertido de grado 3. La fibrosis observada es notable y hay una deficiencia grave de tejidos blandos. Los conductos lactíferos son diminutos. Son constreñidos y retraídos en gran medida. Histológicamente, las unidades ductuales terminales están fibrosadas y atrofiadas. Estos pezones no se pueden extraer y a menudo exige una corrección quirúrgica. La lactancia materna es casi imposible. Estos pacientes experimentan una amplia variedad de problemas asociados como erupciones, dolor en los pezones y mastitis recurrente. Ahora, de encontrarse entre los grados 1 y 2, el tratamiento es muy bueno, lo cual permitiría una mejora en su condición. Además que estudios indican que el amamantamiento depende de la succión del bebé, lo cual sería un reconocimiento de la aureola y lograría la succión. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente lo que nos está indicando este caso es en relación a un pezón invertido o retraído de forma congénita, que este tipo de afectación se debe principalmente a una insuficiencia en relación al desarrollo de este durante las últimas etapas embrionarias. Entonces, vamos a encontrar que el engrosamiento ectodérmico que forma el pezón no logra elevarse por falta de lo que es la proliferación del mesénquima subyacente. Es un trastorno de afectación bilateral en aproximadamente el 25% de los casos, y lo que es el pezón invertido congénito no debemos de confundirlo con el pezón que se ha retraído poco antes por acción de un cáncer, de un carcinoma. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado en la evaluación, ¿no? Entonces, por eso se debe ver, en el caso de, por ejemplo, mujeres que están dando de lactar, cómo es de que el lactante, el bebé, vaya a tirar del pezón, ¿no? Por una tracción para lograr sacar el pezón. Si es que este pezón no sale, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque va a dificultar, como han indicado, la alimentación del pequeño. Entonces obviamente no va a poder dar lactancia materna, sino vamos a tener que indicar una lactancia artificial. Pero acá lo más importante es que hay que tener mucho, pero mucho cuidado de no confundir este tipo de afectaciones, ¿listo?, del pezón invertido con el retraimiento que va a tener el pezón producto de un cáncer, ¿no? Puede ser, uno sabe que cuando hay cáncer de mama, la piel del seno a veces
no siempre va a tener esa apariencia como de piel de naranja, acompañada por esta retracción del pezón. ¿Listo? Entonces, pero a veces solamente la retracción del pezón. Entonces, ojo con eso. Para sacarnos de dudas siempre, ¿no? Decirle a la paciente, importante una ecografía mamaria si todavía no está en edad para hacer una mamografía, ¿no? Para evaluar cuál es la situación exacta de esto. Y muchas veces estas pacientes llegan a consulta porque a veces, como he mencionado también, la retracción del pezón no es tanta, es muy pequeña, pero eso conlleva a que las pacientes tengan problemas de mastitis, ¿no? Mastitis a repetición, muy frecuentes. Y eso a veces he visto por lo menos un caso en el hospital hace tiempo de una paciente que tenía mastitis a repetición, que creían que era por un proceso de tuberculosis, pero al final de cuentas con los exámenes que le hacíamos era negativo para Mycobacterium, y la razón de sus mastitis eran en relación a esta retracción del pezón, ¿no? Entonces hay que ser muy juiciosos al momento de evaluar este tipo de situaciones. Muy bien, chicos, pasemos por favor al siguiente casito clínico. Doctora, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, adelante, Coral. Vamos a ver el caso clínico 7, en el que una mujer embarazada de 18 años con tumefacción en la ingle izquierda. La primera observación se ve al primer mes y la segunda se ve al séptimo mes de embarazo. La tumoración estuvo firme con 7,5 milímetros de diámetro en el lado izquierdo de la pared abdominal anterior. La tumefacción también estaba situada por debajo de la piel y no implicaba a los tejidos internos o profundos. Con respecto al diagnóstico, se diagnosticó que fue hernia inguinal, que es una protusión del contenido abdominal que puede ser adquirida congénita debido al defecto de la pared abdominal, que se debe encontrar justo encima del ligamento inguinal, que como vemos aquí. Muchas hernias pueden ser asintomáticas, incluso algunas se pueden estrangular, lo cual puede ser muy peligroso y doloroso, y esto sí va a requerir un procedimiento quirúrgico. También alrededor del 75% de todas las hernias de pared abdominal van a ser inguinales, y el 58% de las hernias van a ocurrir en el embarazo. Con respecto a las causas, vemos que en el embarazo se puede debilitar los músculos abdominales y por eso se causa una mayor presión dentro del abdomen. También el esfuerzo al defecar o orinar, ya que en el embarazo es propenso a que las madres sean estreñidas, y actividades intensas, tos o estornudos crónicos. Con respecto a los síntomas, se dio una palpación de una tumefacción en la región inguinal, ardor y dolor en dicha área. Las molestias van a aumentar cuando la paciente se inclina, tose o levanta. Con respecto al tratamiento, si la hernia es pequeña, que es el caso, y no tiene mucha molestia, se puede recomendar esperar y que tenga control. En caso de que la hernia se torne de color púrpura o rojo y también tenga síntomas como náuseas, mareos, entre otros, es necesario consultar al médico, porque puede llegar a ser una operación, puede requerir una operación quirúrgica debido a la gravedad. Gracias. A ver, acá vamos a hacer una acotación porque lo que tú has indicado en relación a la hernia
puede darse, ¿listo? Pero vamos a leer bien el caso clínico. Entonces tenemos una gestante de 18 años que va a consulta porque tiene una tumefacción a nivel inguinal izquierdo. Por primera vez la vio al final del primer mes del embarazo, ahora ya tiene 7 meses y la tumefacción es mucho más grande. Cuando hacerles el examen es una tumoración que es firme de unos 7.5 milímetros en el lado izquierdo de la pared abdominal anterior por encima del extremo interno del ligamento inguinal izquierdo. La tumefacción estaba por debajo de la piel y, importante, no se encontraba adherida a planos profundos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más nos dicen? En la cúspide de la misma parecía haber una mola pigmentada pequeña, ¿no? Como una lesión de color, como si fuera un nevus, ¿no? Un lunar. No se descubrió nada más anormal. Entonces, a ver, si está correcto lo que has pensado en relación a la hernia por toda la ubicación que te está dando en relación al ligamento inguinal, listo. Pero acá hay algo importante, que la primera vez que ha visto esto ha sido al final del primer mes del embarazo y luego con el embarazo, con la gestación, ha empezado a crecer. Y además de eso, en la punta tiene como una lesión pigmentada. Entonces, ¿qué sería? Una hernia que en la punta tenga su nevus, poco probable que se dé. ¿Listo? Entonces, lo que tiene esta paciente es una glándula mamaria accesoria en el lado izquierdo, lo que es la polimastia. Entonces, obviamente que con la gestación, ustedes saben que las glándulas mamarias crecen. Entonces, al tener esta glándula accesoria, obviamente también va a crecer. Es más, muchas veces uno no se da cuenta de que tiene estas glándulas accesorias, estas glándulas mamarias accesorias, porque aparecen como si fuera un lunarcito y mientras uno no está gestando, pues no pasa nada. Y una mujer empieza a gestar, obviamente las glándulas mamarias empiezan a crecer y esta glándula también empieza a desarrollarse. Y ahora, ese lunarcito no es un lunarcito, sino que significaría la areola que también se está formando, una especie de areola. ¿Listo? Entonces, mientras más avance la gestación, esto va a ir creciendo un poco más. Lo importante es que no está adherido a planos profundos. Las hernias sí están adheridas a planos profundos. ¿Ok? Entonces, y después de que dé a luz, esta se va a poner, al igual que las mamas, va a ser tumefactas, van a estar dolorosas, ¿no? Y luego de que pase la época de la lactancia, pues se va a retraer y no va a causar mayor molestia. Entonces, ojo con está bien el diagnóstico diferencial que has hecho basándote en los detalles que te estaban dando, te has enfocado en la descripción que te está dando en relación al ligamento inguinal, pero los detalles de que no está fijada a planos profundos, de que tiene esta mola pigmentada, ¿no? Y que ha ido avanzando con el embarazo. Yo sé que si uno tiene una hernia, a veces las hernias también pueden crecer, pero si es que yo hago las pruebas para determinar si es una hernia, es decir, que la paciente al momento de que tosa, sale, o sea, la hernia no es de que vaya a estar vista muchas veces, sino de que la hernia crece dentro de la cavidad abdominal, ¿ok? Y cuando uno tose, la hernia sale, ¿no? O cuando hace peso, hace presión en la cavidad abdominal, la hernia va a protruir. Eso es una característica de las hernias, ¿listo? Pero si veo un bulto que está creciendo, entonces, ojo, eso no es tanto una hernia, eso más va y más en relación con una gestación, más está con lo que es la polimastia, ¿correcto? Pero está bien tu enfoque, eso podría ser, ¿listo? Pero acá el diagnóstico correcto es de polimastia, ¿listo? Muy bien, chicos, vamos por favor con el siguiente casito. Doctora, ¿se puede visualizar mi pantalla? Sí, adelante, por favor. En este caso tenemos una mujer de 20 años de edad que tiene una figura muy atractiva
y quería seguir la carrera de modelo. Había observado, sin embargo, que su glándula mamaria derecha era más pequeña que la izquierda, por lo que decidió visitar a un cirujano plástico y ver si podía hacerse algo para que sus pechos tuvieran tamaño igual. Cuando nos dicen que la glándula mamaria derecha era más pequeña que la izquierda, pues ya podemos sospechar que se trata de una asimetría mamaria, que es la desigualdad de forma, posición o tamaño entre los senos. Existen 3 tipos de asimetría mamaria, que son la anisomastia, que es la asimetría que resulta más evidente. En estos casos apreciamos grandes diferencias de tamaño y volumen entre ambos senos. La anisotelia, donde las diferencias se aprecian entre el pezón y la areola de ambos senos. Y la simetría combinada, cuando se dan la anisomastia y la anisotelia al mismo tiempo. Entonces, por lo que vemos, para que la paciente quiera operarse significaría que es una simetría muy evidente, por lo que estaríamos frente a una anisomastia. En cuanto a las causas, puede darse por malformaciones congénitas. Es más, existe un síndrome muy particular que está relacionado con la simetría mamaria, cuyo nombre es síndrome de Poland. Y se trata de un defecto de nacimiento que va a consistir en el subdesarrollo o la ausencia del músculo pectoral mayor. Si antes hubo tal vez una extirpación del tejido mamario tras la eliminación de un tumor o de una malformación congénita, o incluso el uso de radioterapia, que si se dan uno de los pechos, pues esta lo que va a hacer es que va a alterar la calidad de los tejidos mamarios, lo que los va a hacer menos elásticos. Si tiene la mama tuberosa, que es un problema de desarrollo mamario donde el polo interior no se ha desarrollado bien y está constreñido, lo cual puede hacer incluso que el surco submamario esté varios centímetros más alto que el de la otra mama, y este provocaría una grave asimetría mamaria. También se puede dar por malformaciones de estructuras osteocartilaginosas, que son anomalías como el pectus excavatum, que es la depresión en la región esternal, o el pectus carinatum, que es la protusión en la quilla de la región esternal, los cuales provocan asimetrías de las mamas. Incluso también estarían las malformaciones de la columna vertebral, como son la escoliosis o la dismetría de las extremidades. En cuanto al tratamiento, en los casos más sencillos podemos hablar de un aumento mamario del seno más pequeño, con una introducción del implante, o de una cirugía de reducción de mamaria, si la mama es excesivamente grande. Se puede usar la técnica del lipofilling mamario, que es un injerto de grasa de la propia paciente. Si es una mama tuberosa, la cirugía se haría en 2 partes, una reconstructiva para hacer la corrección de la forma del pecho y otra sería dedicada a la colocación de la prótesis adecuada. En el caso de la paciente, vemos que tiene 20 años de edad, por lo que sí se le podría realizar la cirugía, ya que cuando son muy adolescentes, la recomendación sin duda sería esperar a completar su desarrollo completamente. Y bueno, respondiendo a la pregunta de si se trata de un trastorno común, pues sí, es muy común. Casi la totalidad de mujeres tiene asimetría mamaria, en alrededor de un 95%, pero no es tan evidente. Solo resulta llamativa en un 15% de los casos, como es el caso que hemos hablado ahorita. Muchas gracias. Listo, muy bien, Fío. Entonces, sí, correcto. Esta mujer tiene esta asimetría que, como está afectando solamente la mama, pues es la anisomastia. ¿Listo? Es común, como han mencionado, que las mujeres no tengamos las mamas simétricas, ¿no? Siempre tenemos generalmente cierto grado de asimetría, ¿no? Pero como no es tan notorio, pues no hay mucho problema, ¿no? En este caso, pues una mujer que desea ser modelo, que obviamente la simetría es muy llamativa, pues obviamente va a causar muchas molestias y por eso acude al cirujano plástico para que le haga un aumento de tamaño de la mama del lado afectado, ¿no? Es más, hasta a veces se van a tener que hacer un aumento de ambas mamas para lograr una simetría, obviamente colocando distintas cantidades, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones no hay que tomarlos como algo malo, ¿no? Como indicación de alguna neoplasia, por ejemplo, sino simplemente es muy común encontrarlos y hay que evaluar, ¿no?
cuán diferentes son ambas mamas para, finalmente es un arreglo cosmético, no son problemas estéticos que tienen muy fácil solución. Muy bien, pasemos por favor al siguiente casito. Doctora, otra vez me toca a mí. Muy bien, Fi. Ya. Ahora hablaremos de un muchacho que tiene 14 años de edad, que fue llevado al pediatra porque estaba avergonzado por el tamaño de su pecho izquierdo. Dijo que había sentido prurito en ambas regiones pectorales un año antes. El prurito es como decir picazón. Desde esa época sus pectorales habían aumentado de tamaño, pero el crecimiento era mayor en el lado izquierdo. Además de acné facial relativamente intenso, no se encontró nada normal en la exploración física. Las pruebas especiales descubrieron que tenía un patrón normal de colmatina y de sus concentraciones de 17 coesteroides y de gonadotropinas, que eran normales. Ambos testículos eran normales. Al ser un chico, deberíamos de sospechar de una ginecomastia. En este caso, por la edad del paciente sería puberal, que es el aumento anormal de tejido glandular mamario que se manifiesta en varones durante su pubertad. Además, entre sus síntomas de prurito mencionado. Acá también me gustaría acotar que, dice que había un aumento mayor en el lado izquierdo, por lo cual también podría ser unilateral. Bueno, en cuanto a este caso, más o menos alrededor de 50-60% de los niños desarrollan ginecomastia transitoria en algún momento de su crecimiento puberal, siendo más frecuente entre niños de 13 y 14 años. Entre las causas, la ginecomastia se debe a un desequilibrio entre el efecto estimulador de los estrógenos y el inhibidor de los andrógenos, produciéndose así una mayor presencia de estrógenos en comparación con la cantidad de andrógenos. La causa más frecuente en adolescentes es fisiológica, es decir, que se manifiesta en un determinado momento de la vida, debido a un desequilibrio hormonal propio de la edad. Se puede también originar como una consecuencia de un efecto adverso a ciertos medicamentos, como antidepresivos, píldoras y cremas de estrógenos, tratamientos para la alopecia, medicamentos para tensión, quimioterapias, entre otros. Además, ciertas drogas y tóxicos pueden influir en el desarrollo mamario, tales como el alcohol, los esteroides, la marihuana, la heroína y los anabolizantes. O también por presencia de tumores endocrinos, hipogonadismo, disturbios sistémicos y endocrinos. En este caso, vemos que todos los exámenes salieron normales y los testículos también son normales, por lo que podemos sospechar que la causa es de origen fisiológico. Por lo que en cuanto al tratamiento, se sabe que es frecuente la regresión de la ginecomastia, ya sea por su evolución espontánea o debido a una resolución de causas secundarias que propician el desarrollo mamario. Por lo que digamos que se podría dar una suspensión de fármacos. En este caso, el chico tiene acné. Entonces hay medicamentos antiandrógenos que son recetados para el acné, que reducen las hormonas masculinas. Entonces, si se estuviera dando, digamos, este medicamento, pues se tendría que suspender. En el 75% de los casos, se resuelve espontáneamente en un periodo de 2 años. Y en el 90% de los casos se resuelve espontáneamente en un periodo de 3 años. Se realizará para esto controles clínicos entre 3 a 6 meses, midiendo el tamaño de la mama para ver si ha reducido o si ha aumentado o si está normal. Se han ensayado diferentes tratamientos como el tamoxifeno, el amitrozol, el raloxifeno, pero no han sido aprobados completamente. Por otra parte, la cirugía no debe realizarse en la fase inicial de la ginecomastia puberal, más que todo cuando está en la fase proliferativa, ya que puede recurrir esto al avanzar la pubertad. El tratamiento quirúrgico solo será necesario en casos de una macromastia y de más de 4 años de evolución, o cuando la glándula haya sido fibrosada, siendo el tratamiento de elección más común la mamoplastía periareolar o la transareolar. Muchas gracias. Muy bien, Fío. Entonces, efectivamente, lo que tenemos es esta ginecomastia. Normalmente, en los chicos, es común encontrar un ligero aumento de tamaño a nivel de los pectorales y también la presencia de prurito, sobre todo en la época de la pubertad. Entonces, este tipo de trastorno suele desaparecer en unos cuantos meses, ¿no? Pero se cree que se debe a una secreción de estrógenos, así como de andrógenos, ¿no? Por parte del testículo en el momento de la pubertad.
Es muy raro de que la ginecomastia pues dure más de 2 años, y esto debe explicarse para que tanto el paciente como para que el paciente pueda comprender un poco qué es lo que puede estar pasando con él, ¿no? En caso esta ginecomastia sea importante y persistente, pues se puede recurrir a la resección de este tejido mamario extra, ¿no? Que está presente, ¿no? Y poder, poder hacer de que los pectorales del muchacho pues se vean de la forma más simétrica posible. ¿Correcto? Muy bien, pasemos a ver al casito número 10, por favor. Doctora, ¿se logra ver mi pantalla? Sí, adelante, Danica. Bien. Bien. Para terminar el capítulo de sistema tegumentario, otra vez, me tocó el caso 10, en donde habla de una pequeña de 6 años de edad que fue vista por el dermatólogo porque tenía el pelo blanco y en la piel se observaba falta total de pigmentación. La exploración de sus ojos descubrió fondos oculares hipopigmentadas, iris translúcidos y nixtamo. La luz intensa molestaba desde luego a la pequeña, que tendía a cubrirse los ojos, y su madre dijo que era extraordinariamente sensible a la luz y que su piel se irritaba y su piel se irritaba con facilidad. La madre dijo también que tenía una hija mayor con el mismo trastorno. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico y si es hereditario? Bueno, según los síntomas presentados, podemos decir que se trata de un albinismo oculocutáneo o OCA, en sus siglas en inglés. Como sabemos, todo albinismo se caracteriza por la falta de producción de melanina por parte de los melanocitos a causa de la ausencia de la enzima tirosinasa u otras enzimas que participan en su síntesis en el pelo y en los ojos. La mayoría de las personas afectadas tienen una piel muy pálida, el cabello blanco o de color bastante claro, al igual que los ojos. El albinismo oculocutáneo también causa problemas en la vista, como son la visión borrosa, movimientos oculares rápidos, estrabismo o personas viscas, y aumento de la sensibilidad a la luz, también llamada fotofobia. Bien, entonces, en dermatología, el estudio de la embriogénesis cutánea constituye uno de los aspectos más importantes para la clínica. Por ello, tomemos algunas consideraciones. Hacia la tercera semana del desarrollo fetal, el embrión humano está constituido por las 3 capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ya sabemos que del ectodermo derivan las capas que van a cubrir el sistema nervioso de la piel, el mesodermo a los músculos esqueléticos, riñones, aparato reproductor, y del endodermo las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado, etc. Pero nos vamos a centrar en el ectodermo porque del ectodermo se va a originar la epidermis y los anexos y estructuras neurales como son los melanocitos y nervios, y del mesodermo la dermis y la hipodermis. Bueno, en la diferenciación de la piel embrionaria, la epidermis primitiva es invadida precozmente por un segundo tipo de células que derivan desde la cresta neural, que son los melanocitos, y estos van a dar origen al sistema pigmentario. Los melanocitos se van a localizar en la capa basal de la epidermis y en el bulbo piloso. Estos tienen la función de melanogénesis, que representa el mecanismo que da lugar a la síntesis de melanina, la cual se efectúa en el seno de una organela intracitoplasmática de la familia de lisosomas secretores, denominada melanosoma. A las 14 semanas, los melanocitos contienen premelanosomas y melanosomas, siendo moderadamente abundantes en los folículos pilosos en desarrollo y en la capa basal, y están ocasionalmente presentes entre las células inmediatas de las capas más superficiales. Estudios recientes han detectado la entrada del melanocito en la piel de embriones de 50 días de gestación. Estos expresan receptores de integrina in vivo e in vitro que pueden servir para la migración a epidermis de más de estas células durante el desarrollo embriológico. La migración, colonización, proliferación y persistencia de estos melanocitos en la piel del embrión depende de receptores de la membrana de tirosina quinasa. En general, no sintetizan melanina hasta el 4º o 5º mes. A los 5 meses, la epidermis parece tener ya todos los melanocitos, aunque solo una parte de ellos son activos para la melanogénesis.
Ahora bien, mencionado todo esto, recordemos que existen muchas formas de albinismo, pero en este caso se trata de un albinismo oculocutáneo del tipo 1, o el albinismo relacionado con la tirosinasa. Proviene de un defecto genético en una enzima llamada tirosinasa. Esta enzima ayuda al cuerpo a cambiar el aminoácido tirosina en pigmento. Hay dos subtipos de OCA1. La OCA1 del tipo A, donde la enzima está inactiva y no se produce melanina, lo que conduce a tener un cabello blanco y piel muy clara. Este sería el caso clínico. Y también hay otra del tipo B, en donde la enzima está mínimamente activa y se produce una pequeña cantidad de melanina, lo que conduce a tener el cabello, que puede ser, el cabello puede llegar a oscurecer hasta rubio y el rubio anaranjado o incluso a marrón, claro, así como ligeramente se puede ver un poco de pigmentación en la piel. Finalmente, respondiendo a la última pregunta que tenemos, sí, el albinismo oculocutáneo es un trastorno hereditario de tipo autosómico recesivo causado por una mutación en uno de los 7 genes que participan en la producción de melanina, que están enumerados desde el OCA1 al OCA7. El gen y la mutación específica determinan la cantidad de melanina en la piel, el pelo y los ojos para cada tipo de albinismo. Es así que en este caso clínico, el OCA tipo A de la paciente es causado por una mutación en el gen localizado en el brazo largo del cromosoma 11, codificante de tirosinasa, lo cual conduce a una inactivación completa de esta enzima. Y eso sería todo por mi parte, doctora. Muchas gracias. Muy bien, entonces, a ver, este paciente es un paciente que tiene albinismo, ¿no? Por todas las descripciones que nos da el caso clínico. Sabemos que el albinismo, pues, es una enfermedad que es heredada a través de un gen único recesivo que no va en relación con el sexo. Entonces, en este tipo de trastornos lo que encontramos es una falta genética de, como lo he mencionado, de la enzima de la tirosinasa en los melanocitos. Entonces, es poco común encontrar lo que es el albinismo completo en los hombres, ¿no? Esa más es la descripción que ustedes tienen ahorita es de un albinismo completo. Y en la forma que más frecuente se va a presentar es la incompleta, ¿no? Donde el pelo es de un color medio amarillento, medio parduzco, ¿no? Y los ojos son de un color medios azulados claros o medios no rosados o rojos, sino un tanto son rosados, ¿no? Más o menos la descripción que nos dan de lo que es el albinismo incompleto. Muy bien chicos. A ver, pasemos por favor al primer caso del capítulo 16. Sí, doctora. Listo. Ya, caso clínico 1 del sistema musculoesquelético. Un pequeño de 6 años de edad fue llevado al pediatra porque sus padres habían notado que tendía a sostener la cabeza hacia un lado. A la exploración física se encontró que el pequeño sostenía la cabeza de modo que el oído derecho se aproximaba a la articulación esternoclavicular derecha y el mentón estaba girado hacia el lado izquierdo. La exploración del cuello reveló acortamiento del músculo esternocleidomastoideo derecho. La cara tenía aspecto normal. Al interrogatorio, la madre señaló que había observado una pequeña tumefacción alargada en la parte inferior del cuello, a la derecha, poco después del nacimiento del pequeño y que este estaba llorando con intensidad cuando se le tocaba ahí. La tumefacción y la sensibilidad desaparecieron 6 meses después. El diagnóstico es tortícolis congénita, ya que el bebé nació con una posición extraña del cuello. Esa posición se debe a un músculo del cuello tenso y corto, que fue el músculo esternocleidomastoideo derecho. Afecta al lado derecho más que al lado izquierdo. Puede ir de leve a grave. A esta afección también se le puede conocer como cuello tieso. ¿Cuál es la causa probable de este trastorno?
Puede ser el parto podálico, mala posición al interior del cuello, oligoamnios, partos traumáticos que han requerido del uso de forceps o ventosa obstétrica, traumatismo al momento del nacimiento. ¿Cuál es la causa de la tumefacción en el cuello que había al nacer? La elongación prolongada y excesiva del músculo esternocleidomastoideo puede producir un desgarro del mismo, lo que genera una hemorragia al interior de la vaina muscular y con el tiempo empieza la formación de fibrosis endomicial en el área caracterizada por el depósito de colágeno y fibroblastos alrededor de cada fibra muscular, y esto es lo que forma la tumefacción alargada que se describe en el caso. ¿Qué ocurre con la cara si no se trata este trastorno? Se pueden producir trastornos del crecimiento craneal y facial progresivos que se manifiestan por plagiocefalia, distopia orbitaria, microsomía hemifacial y eventualmente por ambliopía, además de una hemihipoplasia facial, atrofia del trapecio ipsilateral, incoordinación neuromuscular. Asimismo, la columna cervical puede sufrir deformaciones definitivas con efectos compensatorios en el resto de las vértebras, como rotaciones y esclerosis dorsal y lumbar. La clavícula puede adquirir una angulación con vértice en la inserción del esternocleidomastoideo. También aparecen deformidades acompañantes como elevación del hombro del afectado y acortamiento por falta de desarrollo del resto de la musculatura del cuello y de la nuca. Eso sería todo. Muy bien, entonces, a ver, según el caso de Milén, ¿no? Lo que tenemos es un paciente con una tortícolis congénita. La mayor parte de estos casos, pues como ha mencionado, se debe a un estiramiento excesivo de lo que es el esternocleidomastoideo durante un parto complicado, ¿no? Sobre todo, antes se usaba mucho lo que eran los forceps, ahora son cosas que casi ya están pasando a la historia, ¿listo? Obviamente si tenemos un parto más complicado, eso ya se conoce desde los exámenes prenatales, durante la evaluación prenatal y se manda a hacer un parto por cesárea. Pero en caso de tener un parto natural complicado, hay otras maniobras que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que tenemos una tumefacción que es sensible, que ha sido vista por la mamá, porque se presenta un coágulo de sangre, obviamente como resultado de la hemorragia a nivel del músculo que ha sido lesionado, ¿no? Más tarde, este coágulo va a ser transformado el tejido hacia un tejido fibroso que lo que hace pues es como toda cicatriz, ¿no? Como toda fibrosis, pues retraer y acortar el músculo, con lo cual se produce pues esta deformidad. Esto va a hacerse acompañar por un acortamiento secundario de lo que es la aponeurosis y también por acortamiento de los músculos que están alrededor del músculo inicialmente lesionado. Entonces, si dejamos a este paciente sin tratamiento, ¿no? La deformidad pues va a empeorar, el cuello se va a alargar, va a haber una atrofia gradual de la cara del lado afectado y las vértebras cervicales van a tomar una forma en particular que es como en cuñas. En caso de que la afectación sea leve, el músculo lo podemos estirar con cierta suavidad, someterlo a ejercicios, ¿no? A una rehabilitación constante, ¿no? Apenas hagamos el diagnóstico. Entonces, más o menos, si es que la lesión es importante, pues también se puede someter a una cirugía donde se hace un corte a nivel del esternocleidomastoideo y de los otros músculos y de la aponeurosis que se ha visto acortada por la fibrosis, ¿no? Se retira el tejido fibrótico para lograr soltar este espacio y que la deformación no siga afectando a las vértebras.
¿Listo? Muy bien, pasemos por favor al casito número 2. El segundo caso clínico del sistema musculoesquelético nos dice que después de un parto normal, se vio que el producto sostenía sus brazos en posición de rotación interna a nivel de las articulaciones del hombro y los muslos en posición de rotación externa a nivel de las articulaciones de la cadera. Muñecas y dedos de la mano estaban en flexión y había pies ambos. A la exploración física, las articulaciones de las extremidades estaban rígidas, pero era posible cierto grado de movimientos activos y pasivos. Los músculos que rodeaban a las articulaciones parecían mal desarrollados. El pequeño también tenía paladar hendido. En este caso podemos destacar el pie sambo, que es un defecto de nacimiento en el que el pie está torcido fuera de su posición. El niño también presenta paladar hendido, que es una malformación congénita en donde hay una falta de fusión de los procesos palatinos producidos en la prominencia maxilar. También presenta contracturas, los músculos que rodean a las articulaciones están mal desarrollados y esto normalmente se debe a una restricción del movimiento del feto durante la gestación, que puede producirse por varios motivos, como un desarrollo inadecuado del sistema musculoesquelético del feto durante el embarazo, insuficiente cantidad de líquido amniótico o poco espacio intrauterino. El diagnóstico para este caso sería artrogriposis múltiple congénita, que es una malformación bastante inusual que cursa con captodactilia, es decir, varios dedos con posición flexionada fija, contracturas congénitas en los miembros y en 25% de los casos paladar hendido. La artrogriposis se hace evidente ya que presenta ciertos hallazgos típicos como la rotación interna de los hombros, externa a nivel de la cadera, flexión de las muñecas y pies ambos. Igualmente presenta contractura o rigidez articular. Para el diagnóstico se necesitaría adicionalmente una prueba genética y el tratamiento incluye cirugía y terapia física para aflojar las articulaciones. Es importante tener en cuenta que quienes padecen de esta condición tienen movilidad reducida, pero no suele implicar otros problemas de salud. Eso sería todo, gracias. Muy bien, sí, correcto. Este pequeñito, ¿no? Lo que tiene es una artrogriposis múltiple, que es un trastorno que es muy raro y que hasta ahora no se conoce a precisión cuál es la causa de ese trastorno, ¿no? Aunque se cree de que hay un factor que contribuye a lo que es la pérdida de la movilidad de las articulaciones de las extremidades mientras el feto se encuentra en el útero. Entonces, vamos a ver que lo que son las cápsulas articulares, los ligamentos, van a estar engrosados, no van a tener la elasticidad que conocemos que tienen, y los músculos que actúan sobre estas articulaciones, pues se van a encontrar atróficos. Además de eso, se ha visto que hay en pruebas de degeneración de las células nerviosas a nivel de las astas anteriores de la médula espinal, va a encontrarse pues lesiones degenerativas, a veces desmielinizantes, acompañado además de anomalías a nivel de, como ha mencionado, paladar hendido, una hipoplasia de lo que es el maxilar inferior y ausencia de lo que es el sacro, ¿correcto? Y bueno, creo que ahí nos quedamos ya para la siguiente clase, para el día miércoles arrancamos con el tercer casito y terminamos todos los casos que nos tocaban analizar en esta segunda fase. Ya saben que para la tercera todavía vamos a seguir viendo casos clínicos.